De la teoría de Newton a la epopeya de Fitzcarrald, cuando medir el mundo llevó a abrir la selva. Hacia 1732, en Europa se debatía si la Tierra estaba aplanada en los polos, como sostenía la teoría de Newton. Para resolver esta controversia, la Academia Francesa organizó expediciones destinadas a medir la longitud de un grado del meridiano en distintas latitudes. Una de ellas, encabezada por Charles Marie de la Condamine, partió en 1735 hacia la región de Quito, en la sierra norte del actual Ecuador. Concluidos los trabajos en 1743, la Condamine regresó a Europa descendiendo por la Amazonía. Durante su recorrido observó que los indígenas Omagua extraían una resina de un árbol mediante incisiones en su corteza, que empleaban para impermeabilizar objetos y fabricar recipientes flexibles. En 1745, ya en Europa, dio a conocer sus propiedades y aplicaciones prácticas, entre ellas la elaboración de botas, prendas impermeables y jeringas. Durante varias décadas, el caucho fue apenas una curiosidad científica. Hacia comienzos del siglo XIX, el desarrollo de usos prácticos, como capas impermeables, calzado, bolsas y láminas, impulsó una demanda creciente en Estados Unidos y Europa. Esta demanda incorporó al caucho al conjunto de productos extraídos en la Amazonía, junto con el cacao, los bálsamos, las resinas y diversas plantas medicinales, conocidas como drogas del sertón, que se recolectaban en la selva, se transportaban por el Bajo Amazonas y los ríos Madeira, Tapajós y Negro, y se exportaban desde Belém do Pará hacia los mercados atlánticos. Tras décadas de presión británica y norteamericana, el Imperio del Brasil decretó en 1866 la apertura del río Amazonas a la navegación internacional, permitiendo la libre circulación de buques extranjeros y sentando las bases de una profunda transformación. Desde entonces, las mercancías pudieron cargarse a lo largo de este con destino a puertos como Nueva York, Londres y Liverpool. La industrialización del caucho fue posible gracias a la vulcanización, descubierta por Charles Goodyear en la década de 1840. Entre 1870 y 1890, la demanda se disparó por su uso en neumáticos y en el aislamiento de cables, a lo que se sumaron aplicaciones industriales vinculadas a la mecanización, como las fajas de transmisión. El boom del caucho transformó la Amazonía, convirtiendo los ríos en grandes ejes económicos. Se estableció una economía desmonetizada basada en el adelantamiento o habilitación de recursos, con devolución en caucho. Este sistema generó una cadena de habilitadores y habilitados, cuyo último eslabón eran los nativos, atados de por vida por deudas, mientras el primero lo conformaban las grandes casas comerciales de Iquitos, Manaos y Belén. El caucho es el nombre genérico de una resina obtenida de dos tipos de árboles, unos permiten su extracción periódica sin tala, mientras que otros requieren ser cortados para su aprovechamiento total. La explotación de este último tipo, común en las zonas altas de la Amazonía, fue especialmente destructiva y obligó a desplazamientos constantes. Hacia 1892 comenzó a adquirir notoriedad Carlos Fermín Fitzcarrald, activo en las regiones del Alto Ucayali, Urubamba y Tambo, con centro de operaciones en la desembocadura del río Michagua. Allí construyó una imagen casi mítica de sí mismo entre los campas asánicas, con el objetivo de someterlos al trabajo cauchero. A diferencia de otros caucheros, Fitzcarrald fue también un explorador. Operando en territorios de frontera, buscó abrir nuevas áreas de explotación. Las cuencas amazónicas, separadas por divisorias bajas, permitían el tránsito entre ríos mediante pasos o varaderos utilizados desde antiguo por las poblaciones indígenas. Fitzcarrald utilizaba un varadero para explotar los recursos caucheros de la cuenca alta del Purús, accediendo a ella por el río Cepagua. Con el objetivo de encontrar una ruta más directa y evitar la difícil navegación de este río, envió a indígenas piros río arriba por el Camisea para localizar un nuevo varadero. Vueltos los indios por el Michagua, remontó Fitzcarrald con ellos este río, luego el Serjalí, y tras cruzar algunos kilómetros por el varadero que lo inmortalizaría, descendió por el Caspajalí y el Manú, que creyó erróneamente el Purús. Solo salió de su error durante la segunda expedición, en septiembre de 1894. Siguiendo el mismo itinerario, llegó nuevamente al Manú, donde los indígenas le dieron a conocer su verdadero nombre. Desde allí ingresó a otro río caudaloso, que navegó extensamente, pasando frente a las desembocaduras del Colorado Amigos, Inambari, Las Piedras, Geat y Chibé, hasta llegar a la Barraca El Carmen, situada en la margen izquierda. Fue allí donde supo finalmente el nombre del río por el que había navegado sin saberlo,
pues no se había detenido antes en puntos frecuentados por caucheros o comerciantes peruanos. Se trataba del río Madre de Dios. Convencido de la importancia del descubrimiento, regresó a Iquitos y adquirió la lancha Contamana, de 3 toneladas de registro. En julio de 1895 remontó nuevamente los ríos hasta el istmo que llevaría su nombre, donde emprendió una hazaña sin precedentes: conducir la lancha a través del varadero. Alrededor de 500 indígenas campas y piros, junto a caucheros blancos, participaron en la empresa. La Contamana fue arrastrada sobre troncos por un camino de más de 10 kilómetros, superando alturas de hasta 469 metros. Durante más de 2 meses, hombres y selva midieron fuerzas. Finalmente, la lancha volvió al agua y navegó el Manú y el Madre de Dios, sellando una proeza que inmortalizó el nombre de Fitzcarrald. Con la muerte de Fitzcarrald en 1897, tras el naufragio en el río Urubamba, el varadero perdió a su principal impulsor. Sin su presencia y el final del boom cauchero, el varadero fue abandonado, y la selva, lenta pero inexorable, recuperó el control de un paso que había desafiado por un instante sus límites.